Mi nombre es Gonzalo Kettelhorn, soy de Willis Towers Watson. Me pidieron si podía moderar este grupo. Así que vamos a empezar con Ricardo Delgado. Ricardo es subsecretario de Coordinación de Obras Públicas Federal del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Es economista de la Universidad de Buenos Aires y tiene diversos estudios de especialización. Así que, Ricardo, te dejo el lugar. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la Cámara por la invitación, la oportunidad que me dan de empezar a comentar una de las vías alternativas que la Argentina empieza a transitar en orden de alguna manera, poner en marcha un muy necesario proceso de inversiones que ha sido absolutamente esquivo en los últimos años y que creemos que con este esquema nuevo de participación público-privada, como lo hemos denominado, vamos a lograr transitar. Algunas reflexiones de carácter general y después algunas más particulares. Es bastante obvio lo que voy a decir, pero vale la pena marcarlo. La Argentina tiene un enorme déficit de infraestructura. La Argentina tiene una situación de estancamiento, yo diría ya secular desde el punto de vista del crecimiento. Llevamos 5 años sin crecer. La Argentina requiere aumentar su stock de capital de manera acelerada para poder ser una sociedad más inclusiva, uno de los objetivos centrales de nuestro gobierno. Y para eso es necesario triplicar la tasa de inversión en infraestructura, que hoy está en torno a 2 puntos del PBI. Para crecer al 5% anual de manera sostenible, nosotros calculamos que tendríamos que estar invirtiendo alrededor de 6 puntos del producto. Digo, para entender un poco el marco en el que se inserta este proyecto, que seguramente en estos meses va a ser ley, y para entender el enorme desafío que tenemos, ya no solo los que trabajamos en áreas de infraestructura, sino todos los que de alguna manera como sociedad tomamos decisiones todos los días. En este salto discreto, como les llamamos los economistas, este salto importante, significativo, que tiene que dar la inversión en infraestructura, es necesario contar con el sector privado. Esta es una de las decisiones bastante también obvias, pero de carácter estructural. Sabemos que el Estado no cuenta, por la situación fiscal que tenemos, con la potencia, con los instrumentos necesarios para poder dar ese salto en infraestructura, en inversión en infraestructura, y por eso estamos absolutamente convencidos de que es el sector privado el que va a tener que, en conjunto con el sector público, trabajar en este salto de inversión en estas áreas. Desde las políticas públicas, el proyecto de participación público-privada tiene, a mi juicio, varias aristas importantes. En primer lugar, es una plataforma nueva para desarrollar nuevas inversiones. Esto me parece que es importante en una Argentina que no se ha caracterizado precisamente en dar señales, incentivos, estímulos a la inversión privada. Este me parece que es un camino, una vía muy significativa para poder lograrlo. La segunda consideración que vale la pena que marquemos es que el proyecto es una vía, el modelo de PPP es una vía alternativa a plataformas que ya existen. La ley de obra pública, por un lado, la ley de concesiones de obras públicas, pero faltaba algo que a nuestro juicio es este formato PPP
para justamente canalizar de maneras diversas, con más flexibilidad, con más incentivo a la inversión privada a estas áreas. El tercer punto central que creo que tenemos que también rescatar a partir de este camino que, como decíamos antes, iniciamos ahora en materia de nuevas herramientas para la inversión privada en infraestructura, tiene que ver con el rol del Estado. El rol del Estado en la Argentina durante muchas décadas ha sido claramente regresivo, claramente deficitario, y en estas áreas de infraestructura en particular ha pasado de la laxitud casi extrema a una suerte de control bobo, como hemos tenido en los últimos años, que ha dejado los hechos de corrupción y de desmanejo y de irregularidades administrativas que todos conocemos y que no vale la pena resaltar. Entonces, me parece que en ese sentido, el proyecto de participación público-privada le va a permitir al Estado tener un rol inteligente, un rol asociativo con el privado, un rol que sea activo, que no prescinda de las funciones indelegables que tiene que tener el Estado en materia de infraestructura, pero que tampoco restrinja la decisión privada, que es, como decía antes, el motor necesario para que la infraestructura finalmente despegue. Entonces, este me parece que es un punto clave. Vamos a tener un Estado distinto trabajando en las áreas de infraestructura y en este nuevo camino que iniciamos con el PPP. Y por último, yo diría, como consideraciones y reflexiones más puntuales, es que el modelo PPP se inserta dentro de un nuevo modelo de gestión de infraestructuras en la Argentina. Para nosotros, el PPP no está disociado de lo que ya venimos desarrollando y vamos a profundizar en los próximos meses, vinculados a la manera de gestionar infraestructura en la Argentina. Tenemos que aprender de las décadas pasadas, tenemos que aprender de los 2000, tenemos que aprender de los 90, y también de los 80, digo, para no hacer demasiada historia económica, pero digo, vale la pena que miremos qué cosas hicimos mal en la infraestructura, que han sido muchas las que hicimos mal en términos de modelo y de incentivos, y por eso esta herramienta de la asociación o de la participación público-privada se inserta dentro de ese nuevo modelo, que tiene, entre otras cuestiones, y no es asunto de este seminario de esta mañana, una nueva ley de transparencia y buenas prácticas en materia de obras financiadas por el Estado Nacional o en las que el Estado Nacional tenga algún tipo de participación. El PPP va a estar incluido y en la legislación, en la redacción que estamos haciendo, va a estar este modelo dentro de esta nueva legislación, que si después quieren les puedo contar algunas particularidades. Insisto, dentro de un formato nuevo que tenemos por instrucción del presidente de la Nación en materia de obras financiadas, avaladas, garantizadas por el Estado Nacional. Finalmente, y ustedes que son los especialistas en la materia saben bien, de lo que se trata es de cómo hacemos para distribuir mejor los riesgos de los proyectos. No hay mucho secreto en esto. Los proyectos se hacen o se dejan de hacer en función de cómo se distribuyen riesgos entre el sector privado, el sector público y los distintos actores que financian, construyen, promueven los proyectos. Y por eso creemos que el PPP, dentro de una lógica sistémica nueva en materia de infraestructura, es uno de los caminos centrales para que la Argentina finalmente tenga en las próximas décadas una infraestructura distinta, una infraestructura que, como decía al principio, permita no solamente bajar costos, hacernos más productivos, dejar de creer que la competitividad se gana devaluando el peso y empecemos a pensar en productividad, en bajar costos logísticos, en invertir en puertos, en invertir en ferrocarriles,
Por supuesto, la infraestructura social, para nosotros, en particular el área nuestra, que es de Obras Públicas y Vivienda, está mirando con mucha atención algunas experiencias vinculadas con vivienda social, formateadas bajo el régimen PPP. En fin, digo, hay una enorme cantidad y una enorme oportunidad de áreas en donde este formato va a estar disponible. Salud, educación, cárceles. Y queremos desarrollarlo. Sabemos que lo tenemos que hacer con ustedes, sabemos que es el sector privado el que tiene que encontrar el incentivo adecuado para hacerlo y en eso estamos trabajando. Muchas gracias.